En esta clase veremos cuáles son las diferencias entre travel, journey y trip. No te vayas. Hola y bienvenido a Inglés con el Güero. No te olvides de suscribirte al canal y también hacer clic en unirse si estás interesado en recibir beneficios adicionales. Bueno, entonces, como he dicho, en esta clase vamos a ver cuáles son las diferencias entre travel, journey y trip. Y para ver la diferencia entre otras palabras que también se asemejan en su significado, puedes hacer clic aquí. Entonces, ¿cuáles son esas diferencias entre travel, journey y trip? Bueno, primero veremos travel y journey. Estos dos se pueden usar tanto como verbo como sustantivo, pero no son sinónimos. Travel como verbo es viajar en su sentido más literal, trasladarse de un lugar a otro. Por ejemplo, do you like to travel? Do you like to travel? ¿Te gusta viajar? Do you like to travel? En este sentido estamos hablando de trasladarse de un lugar a otro. ¿Te gusta visitar diferentes lugares? ¿Te gusta viajar? Do you like to travel? We traveled to Europe. We traveled to Europe. Viajamos a Europa. Nos trasladamos de donde estábamos a Europa. We traveled to Europe. He always travels with his wife. He always travels with his wife. Él siempre viaja con su esposa. Cuando él viaja, lo hace con su esposa. Cuando él se traslada de un lugar a otro, lo hace con su esposa. He always travels with his wife. Ahora, journey también es un verbo y también significa viajar, pero no es igual. No es simplemente trasladarse de un lugar a otro. Es recorrer la distancia, recorrer el espacio entre dos puntos y vivir los sucesos por el camino. Vemos que la palabra journey comprende mucho más que solo viajar. No tenemos que mencionar eso de vivir los sucesos, vivir las cosas que le suceden a uno por el camino, porque todo eso está comprendido en el verbo. Por ejemplo, they journeyed to a new land. They journeyed to a new land. Si nosotros dijéramos, they traveled to a new land, esto significaría simplemente que se trasladaron de donde estaban a una tierra nueva. Es simplemente ese traslado. Pero si decimos, they journeyed to a new land, quiere decir que recorrieron todo el camino, toda la distancia entre esos dos puntos donde estaban y la tierra nueva, viviendo muchas cosas por el camino, viviendo muchos sucesos por el camino. Se comprende en el verbo journey que al viajar uno está viviendo cosas en el camino. We have journeyed far. We have journeyed far. Esto quiere decir que hemos viajado lejos de donde estábamos, viviendo muchas cosas por el camino. Si nosotros decimos, we have traveled far, esto simplemente quiere decir que hemos viajado lejos de donde estábamos. Pero esto no dice nada acerca de lo que pasó en el camino. Mientras que si decimos, we have journeyed far, esto significa que sí hemos viajado lejos, pero en el camino vivimos muchas cosas. He'll journey around the world. He'll journey around the world. Esto significa que él recorrerá el mundo viviendo muchas cosas por el camino. Si dijéramos, he'll travel around the world, esto significa simplemente que viajará, recorrerá el mundo
pero no dice nada sobre lo que pasará durante el camino. Mientras que si decimos he'll journey around the world, esto significa no simplemente que recorrerá el mundo, sino que vivirá muchas cosas por el camino al hacerlo en el transcurso. Entonces ya hemos aprendido cómo usar travel y journey como verbos. Pero como ya hemos dicho, estos dos, travel y journey, también se pueden usar como sustantivos. Y como sustantivo, cada uno significa viaje, pero no el mismo tipo de viaje. Travel significa viaje en términos generales. Es un sustantivo incontable que no se puede usar para describir un viaje específico. Habla de los viajes en términos generales. Por ejemplo, air travel is faster. Air travel is faster. Los viajes aéreos son más rápidos. Air travel is faster. Vemos que en inglés es incontable. No se dice los viajes, travels. No, es simplemente travel. Air travel. Viajes aéreos. En inglés es incontable y describe el viaje, el viajar en términos generales. Air travel is faster. I work at a travel agency. I work at a travel agency. Yo trabajo en una agencia de viajes. Estamos hablando del viaje, del viajar en términos generales, no de ningún viaje en específico. Agencia de viajes, travel agency. I work at a travel agency. Travel to Canada is cheap. Travel to Canada is cheap. En inglés es incontable. Se dice travel y no travels porque se refiere al viaje, al viajar en términos generales, que el viajar a Canadá está barato. Travel to Canada is cheap. En cambio, journey como sustantivo significa un viaje específico, un recorrido entre dos puntos normalmente lejanos y con dificultades por el camino. Por ejemplo, the journey was long and hard. The journey was long and hard. El viaje fue largo y duro con muchas dificultades por el camino. En inglés no tenemos que mencionar muchas dificultades por el camino porque el sustantivo journey comprende toda esa idea. The journey was long and hard. It's a 1,000-mile journey. It's a 1,000-mile journey. Es un viaje de 1,000 millas con dificultades por el camino. Va a ser un viaje difícil. Eso es lo que significa la palabra journey como sustantivo. It's a 1,000-mile journey. His journey ended in China. His journey ended in China. Su viaje terminó en China o su recorrido terminó en China. O se podría decir, su viaje largo y difícil terminó en China, porque la palabra journey comprende la idea de que es largo y difícil. His journey ended in China. Entonces ya hemos visto todos los usos de travel y journey. Pero entonces, ¿qué hay de trip? Si travel significa viaje en términos generales y no describe ninguno específico, y journey sí describe un viaje específico, pero un viaje largo y difícil, entonces trip significa cualquier viaje. Es la palabra más normal y común para describir cualquier viaje. Y también, a diferencia de travel y journey, trip nunca se usa como verbo. Nunca. Siempre simplemente es un sustantivo. Viaje. Por ejemplo, it's a 3-day trip. It's a 3-day trip. Es un viaje de 3 días. It's a 3-day trip.
Simplemente estamos diciendo que es un viaje y no estamos especificando que es un viaje largo y difícil. Es cualquier viaje. It's a 3-day trip. How was your trip? How was your trip? ¿Cómo fue tu viaje? ¿Cómo estuvo tu viaje? How was your trip? We took a trip to Mexico. We took a trip to Mexico. Tomamos un viaje a México. Cualquier viaje es un viaje normal y no necesariamente difícil y largo. We took a trip to Mexico. They're going on a trip to Disneyland. They're going on a trip to Disneyland. Van de viaje a Disneyland. They're going on a trip to Disneyland. Vemos que cuando tomamos un viaje en inglés se usa el verbo take a trip, o go on a trip. We took a trip to Mexico. They're going on a trip to Disneyland. Trip también se usa para describir viajes muy cortos, como viajes a la tienda. I had to take 3 trips to the store. I had to take 3 trips to the store. Tuve que tomar 3 viajes a la tienda. I had to take 3 trips to the store. Y entonces, como repaso, las palabras travel, journey y trip, las 3 se usan para describir viajes. Travel y journey significan tanto viajar como viaje. Son tanto verbos como sustantivos, pero no son sinónimos. Como verbo, travel significa simplemente trasladarse de un lugar a otro, mientras que journey significa recorrer la distancia entre 2 lugares, viviendo cosas, viviendo sucesos por el camino. Esa idea de vivir cosas durante el camino está comprendido en el verbo. Como sustantivo, travel significa viaje, pero en términos generales es un sustantivo incontable que no se usa para describir un viaje específico, sino el viajar en términos generales. Mientras que journey significa viaje en términos específicos. Es un viaje específico, pero uno largo y difícil. Y trip significa viaje. Nunca viajar, siempre es un sustantivo y nunca un verbo. Pero como viaje, es cualquier viaje. Es la palabra más común y normal para describir un viaje, ya sea un viaje largo o un viaje cortito. Y ahora ya saben cómo usar travel, journey y trip. Y esa es nuestra clase de hoy. Si todavía no te has suscrito al canal, pues suscríbete para que no te pierdas ninguna clase. También, si estás interesado en recibir beneficios adicionales, como clases en directo, haz clic abajo donde dice unirse. Nos vemos en la siguiente.